Bienvenidos de nuevo a su canal, el rincón donde desmenuzamos cada detalle de las telenovelas turcas que tanto amamos o a veces tanto odiamos. Hoy prepárense para una inmersión profunda, porque vamos a hablar de un tema que a todos nos encanta, el drama, pero no el de la pantalla, sino el que podría estar ocurriendo detrás de cámaras. Así es, vamos a explorar ese lado oscuro, esa cara B que a veces las producciones turcas, y sobre todo, sus estrellas, intentan ocultar. Rumores, estrategias de marketing, relaciones inventadas, todo vale para escalar en el mundo del espectáculo. Y para comenzar con fuerza nos centraremos en una pareja que para muchos fue el epítome del amor verdadero, pero que ahora se encuentra en el ojo del huracán de las especulaciones. Pero antes de que nos sumerjamos en el cotilleo jugoso, no olviden suscribirse. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que les traeré más chismes, análisis profundos y por supuesto mucha pasión por las series turcas. Y si les gusta este vídeo, no duden en darle un me gusta y compartirlo con todos sus amigos seriefilos. Comencemos. Hoy vamos a hablar de una pareja que incendió la pantalla con su química arrolladora, que hizo suspirar a millones de fans alrededor del mundo y que para muchos representaba el amor verdadero, Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de Asteriscos en Calcap Asterisco, o como la conocimos en Latinoamérica, Asterisco Llamas del Destino Asterisco. Asteriscos en Calcap Asterisco fue un auténtico fenómeno global. Esta comedia romántica, que se emitió entre 2020 y 2021, catapultó a la fama internacional a Hande y Kerem. La trama, sencilla pero efectiva, nos presentaba a Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y distante. Un contrato, un engaño y una inesperada atracción dan pie a una historia de amor que conquistó corazones en todo el planeta. La serie se convirtió en un escape perfecto durante la pandemia, ofreciendo una dosis de romance y humor que muchos necesitaban. Pero más allá de la historia de Eda y Serkan, lo que realmente fascinó a los espectadores fue la innegable química entre Hande y Kerem. Su romance traspasó la pantalla, y pronto se confirmó lo que muchos sospechaban: estaban juntos. Fotos juntos, declaraciones de amor en entrevistas, viajes románticos, todo parecía indicar que estábamos presenciando el nacimiento de una de las parejas más icónicas del mundo del entretenimiento. Los fans crearon perfiles en redes sociales dedicados exclusivamente a la pareja, analizando cada gesto, cada mirada, cada interacción. El hashtag #Anker se convirtió en tendencia mundial. Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de historias, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Aunque ninguno de los dos confirmó ni negó la noticia, las señales eran evidentes: dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de aparecer juntos en eventos públicos. La magia se había desvanecido. La ruptura sacudió el mundo de los fans, quienes se negaban a creer que su pareja favorita se había separado. Y aquí es donde empieza el lado oscuro de la historia, el meollo de nuestro vídeo. En los últimos meses han surgido diversas teorías y especulaciones que apuntan a que la relación entre Hande y Kerem, o al menos, la imagen que proyectaban al público, podría haber sido una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada. Esta teoría no surgió de la nada. Detrás de ella se encuentran análisis de expertos en marketing y relaciones públicas, quienes han observado patrones en el comportamiento de la pareja que sugieren una planificación estratégica. Sí, lo que oyen. Algunos medios y expertos en el mundo del espectáculo turco afirman que Hande y Kerem podrían haber tenido un pacto secreto para mantener una relación pública, con el objetivo de impulsar la popularidad de Asteriscos en Calcap Asterisco y, por supuesto, sus propias carreras. Este tipo de estrategias no son nuevas en el mundo del espectáculo. Muchas veces, las relaciones públicas crean narrativas alrededor de los actores para generar interés y mantenerlos en el foco de atención. ¿Pero cuáles son las pruebas que sustentan esta teoría? Bueno, para empezar, algunos señalan que la confirmación de su romance coincidió con un momento clave en la emisión de la serie, justo cuando necesitaban un impulso extra para mantener la audiencia. Las primeras fotos juntos que se filtraron a la prensa parecían estratégicamente ubicadas, como si fueran preparadas para generar un impacto inmediato. Además, las entrevistas en las que hablaban de su amor parecían coordinadas, con respuestas similares y gestos ensayados. Además, otros argumentan que las muestras de afecto en público eran demasiado exageradas, demasiado perfectas para ser reales.
Las fotos de sus vacaciones, por ejemplo, parecían sacadas de una revista de moda, con poses estudiadas y escenarios idílicos. Algunos incluso llegaron a decir que contrataron a un fotógrafo profesional para documentar sus viajes y crear una imagen de pareja perfecta. Otro punto que genera sospechas es la rapidez con la que terminaron su relación. Apenas unos meses después de que Asterisco en Calcab Masterisco llegara a su fin, la pareja anunció su separación. ¿Casualidad? Algunos creen que no. Piensan que una vez que la serie terminó, ya no tenían necesidad de mantener la farsa. El final de la serie marcó el fin de la necesidad de mantener la imagen de pareja. Algunos insiders aseguran que las negociaciones para mantener la relación después de la serie fracasaron, ya que ambos tenían diferentes planes y prioridades. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No hay pruebas concretas que demuestren que Hande y Kerem fingieron su relación. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. La falta de declaraciones oficiales por parte de ambos actores alimenta aún más las especulaciones. El silencio mediático ha sido interpretado por muchos como una confirmación tácita de la teoría del pacto secreto. Ahora analicemos otra serie donde el drama detrás de cámaras ha sido, en ocasiones, tan intenso como el que vemos en la pantalla, Erkencicus ***. Esta comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, conquistó al público con la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de Can, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. Erkencicus *** fue un éxito arrollador, especialmente en Latinoamérica y España. La química entre Demet y Can era innegable, y los fans no tardaron en empezar a shippearlos. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con Hande y Kerem, Demet y Can nunca confirmaron una relación amorosa. A pesar de la insistencia de los fans y la presión mediática, ambos actores siempre mantuvieron una postura profesional y negaron cualquier romance fuera de la pantalla. ¿Pero eso significa que no hubo drama? Claro que no. Los rumores sobre la mala relación entre Demet y Can durante la segunda temporada de la serie fueron constantes. Se decía que no se soportaban, que apenas se dirigían la palabra fuera del set de grabación y que incluso habían tenido fuertes discusiones. Testigos presenciales, miembros del equipo técnico y otros actores de la serie, filtraron información a la prensa sobre el ambiente tenso en el set. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe con certeza. Algunos apuntan a la presión de la fama, otros a diferencias creativas y otros, simplemente, a que sus personalidades no encajaban. Lo cierto es que la tensión era palpable y muchos fans notaron que la química entre los personajes se había resentido. La segunda temporada de Erkencicus *** fue recibida con críticas mixtas, y muchos atribuyeron la falta de química entre los protagonistas al deterioro de su relación personal. Incluso después del final de la serie, Can Yaman hizo algunos comentarios polémicos sobre Demet Özdemir, insinuando que su éxito se debía en parte a su atractivo físico y no tanto a su talento actoral. Estas declaraciones generaron una gran controversia y enfurecieron a muchos fans de Demet. Los comentarios de Can fueron considerados sexistas y despectivos, y generaron una ola de críticas en las redes sociales. Este caso nos demuestra que a veces, la magia que vemos en la pantalla es solo eso, magia. Los actores son profesionales que deben interpretar sus roles, incluso si no se llevan bien con sus compañeros. Y en el mundo de las series turcas, como en cualquier otra industria del entretenimiento, la presión, la competencia y los egos pueden generar situaciones muy tensas detrás de cámaras. La profesionalidad de los actores es puesta a prueba constantemente, y no siempre es fácil separar la vida personal de la profesional. Cambiando un poco de tercio pero manteniéndonos en el terreno del drama y las estrategias, hablemos de ***, una serie que a pesar de haberse emitido hace más de una década, sigue siendo un referente en la televisión turca. Su impacto cultural y social sigue siendo relevante hasta el día de hoy. *** es un drama romántico que cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven y atractivo sobrino de Adnan, y ambos inician una relación clandestina que tendrá consecuencias devastadoras. Esta serie fue un auténtico fenómeno social en Turquía. Los personajes se convirtieron en iconos de la moda, las frases de diálogo se repitieron hasta la saciedad y el final de la serie batió récords de audiencia.
Pero más allá del éxito en sí, *Askmemnu* es relevante para nuestro tema porque, en su momento, generó un debate muy intenso sobre los límites de la moral y la ética en la televisión. La serie rompió esquemas y desafió las convenciones sociales de la época. La serie fue acusada de promover el adulterio y de glorificar un estilo de vida superficial y materialista. Algunos sectores de la sociedad turca consideraron que *Askmemnu* era una amenaza para los valores familiares y religiosos. Las protestas y las críticas no se hicieron esperar. Sin embargo, otros defendieron la libertad de expresión y argumentaron que la serie simplemente reflejaba una realidad social existente. La serie abrió un debate sobre temas tabú y permitió que se hablaran abiertamente de relaciones prohibidas y deseos reprimidos. En definitiva, *Askmemnu* es un ejemplo de cómo una serie de televisión puede generar un impacto cultural y social profundo. Y también nos muestra que a veces el drama no solo está en la pantalla, sino también en la reacción que provoca en el público. La controversia, en este caso, también formó parte del éxito. La serie demostró el poder de la televisión para generar debate y cambiar la forma en que la sociedad percibe ciertos temas. Y ahora, para finalizar, hablemos de una serie más reciente, pero que también ha dado mucho de qué hablar, *Sadakatsiz*. Esta serie, adaptación de la británica *Dr. Foster*, cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa que descubre que su marido, Volkan, le es infiel con una joven llamada Derin. Sadakatsiz* se convirtió en un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países. La trama, llena de giros inesperados, engaños y venganza, mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla. Pero más allá de la historia en sí, lo que realmente llamó la atención fue la intensidad de las interpretaciones de los actores, especialmente Cansu Dere, quien interpretó a Asia. La serie exploró temas como la traición, el empoderamiento femenino y la búsqueda de la justicia. Cansu Dere recibió elogios unánimes por su actuación. Muchos críticos y espectadores la consideraron la mejor actriz de televisión del año. Sin embargo, también hubo algunos rumores sobre la rivalidad entre Cansu Dere y Melis Sezen, quien interpretó a Derin. La tensión entre sus personajes en la pantalla se trasladó, según algunos medios, a la vida real. Se decía que ambas actrices competían por el protagonismo y que no se llevaban bien fuera del set de grabación. Aunque ninguna de las dos confirmó ni negó los rumores, algunos medios turcos publicaron noticias sobre supuestas discusiones y enfrentamientos entre ellas. La competencia por el reconocimiento y la presión por mantener altos niveles de audiencia pudieron haber contribuido a la tensión entre las actrices. Este caso nos recuerda que incluso en las producciones más exitosas, pueden existir tensiones y rivalidades entre los actores. La competencia por los roles, la presión de la fama y las diferencias de personalidad pueden generar situaciones incómodas y difíciles de manejar. La industria del entretenimiento es un ambiente competitivo y exigente, donde la presión puede afectar las relaciones personales. En conclusión, mis queridos seriéfilos, hemos visto que el mundo de las series turcas no es tan idílico como a veces nos parece. Detrás de las historias de amor, los paisajes hermosos y los personajes perfectos, se esconden estrategias de marketing, rivalidades, tensiones y, en ocasiones, incluso mentiras. El brillo y el glamour de la pantalla pueden ocultar realidades complejas y difíciles. Hemos analizado el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin y el posible pacto secreto, el drama entre Demet Özdemir y Can Yaman, la controversia de *Askmemnu* y la supuesta rivalidad en *Sadakatsiz*. Todos estos ejemplos nos demuestran que la realidad supera, en muchas ocasiones, a la ficción. El mundo de las series turcas es un reflejo de la sociedad, con sus luces y sus sombras. Pero no se desanimen, mis seriéfilos. A pesar de todo el drama detrás de cámaras, las series turcas siguen siendo una fuente inagotable de entretenimiento, pasión y emociones. Y lo importante es disfrutar de las historias, dejarnos llevar por la magia de la televisión y, por supuesto, seguir chismoseando sobre todo lo que ocurre detrás de cámaras. El objetivo es disfrutar de las series sin perder de vista la realidad y la complejidad del mundo del entretenimiento. Así que díganme en los comentarios, ¿qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem fingieron su relación? ¿Conocen otros casos de drama detrás de cámaras en las series turcas? Quiero leer sus opiniones. Compartan sus ideas y experiencias.
Y antes de despedirme les recuerdo que pueden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos seriéfilos y por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.